Bueno, como les decía a los chicos, bueno, soy Raúl, soy parte del grupo Lógica, Interacción y Sistemas Inteligentes de la FAMAF, donde soy profesor adjunto y también, bueno, soy investigador asistente de CONICET. En esta charla lo que vamos a hablar, bueno, el título Lógica en Acción. Lamento informarle ya desde el principio que es un título que yo robé. Viene parte de un proyecto que había en Europa sobre varios investigadores en el área de la lógica modal, de la lógica epistémica, donde armaron un curso abierto con el material disponible y cualquiera podía colaborar y cualquiera podía usar ese material. Se usó en la Universidad de Stanford, se usó en la Universidad de Ámsterdam, en Beijing y en Sevilla. Y me gustó el título porque en el curso se abarcan muchas de las temáticas que tienen que ver con lo que voy a hablar en esta charla. Y justamente lo que voy a hablar es cómo desde el punto de vista lógico podemos contar con algunos mecanismos, con algunas intuiciones, algunas nociones que nos ayudan a hablar de ejecución de acciones. Y vamos a ver de qué naturaleza son esas acciones, no siempre son iguales. De hecho, voy a presentar un par de ejemplos que son bastante diferentes. Y después contar con un formalismo, con una lógica detrás de eso que nos permita razonar, que nos permita inferir cosas a partir de esas nociones, nos resulta interesante justamente para demostrar cosas, para poder derivar nuevas conclusiones. Y lo voy a hacer en el marco de un caso de estudio en particular donde las fórmulas se van a leer de cierta forma, las cosas de nuestra lógica van a tener cierta interpretación que va a ser la lógica epistémica. Y vamos a hablar un poco de eso, que tiene que ver con representaciones de conocimiento y representaciones de información. Un poquito el resumen de lo que voy a presentar en la charla. Voy a introducir al menos dos formas de representar conocimiento por medio de la información que tienen ciertos agentes. Y vamos a aprender, o voy a presentarles cómo se puede razonar con esa lógica. Con esos formalismos, es decir, tener lógicas para obtener información sobre esas representaciones. Y el enfoque que vamos a usar, como les conté, es el enfoque desde la lógica epistémica, donde representamos el conocimiento y podemos deducir cosas. Y luego les voy a presentar al final, o mejor dicho en la segunda parte de la charla, me voy a dedicar a contarles un poco en qué anda el área en este momento, cuál es el estado del arte de las lógicas epistémicas, porque como que en los últimos años se empezó a hacer un nuevo paradigma en lo que concierne a representación de la información en lógica epistémica. Lo que no vamos a hacer acá, que era un poco la introducción, el resumen de esta charla en la página, es justamente el disparador de decir, bueno, nosotros cuando queremos hablar de representar información y de inferir cosas, podemos tener un montón de información concentrada en grandes bases de datos y después tener lenguajes de consulta sobre esa base de datos. Y también con esos lenguajes poder razonar, poder demostrar teoremas, poder demostrar propiedades. Bueno, eso es el enfoque de la lógica de descripción y eso es lo que no vamos a hacer acá, justamente. Vamos a hacer algo diferente, que es, nuestro enfoque es representar situaciones por medio del conocimiento o por medio de la información que un agente tiene. La palabra agente puede sonar rara, porque ¿qué puede ser un agente? Bueno, en nuestro caso va a ser una unidad abstracta que puede representar después en la práctica un planner, un scheduler, un robot. O estas lógicas vienen con motivaciones no solo de la computación, sino desde las ciencias cognitivas, de la filosofía. Entonces un agente puede ser directamente una persona también. Entonces, justamente tener un agente autónomo o que interactúa con otros agentes es el principio que vamos a usar acá en este enfoque de la lógica epistémica. Y lo que vamos a hacer es representar el conocimiento por medio de la incertidumbre. Es decir, nosotros no sabemos, por ejemplo, cómo es el estado del tiempo, no sé, la sombra en la slide. No sabemos cómo está el estado del tiempo, por ejemplo, no sé, en París. Pero puede estar soleado, puede estar lloviendo, puede estar nevando. Y el tema es, nosotros tenemos incertidumbre sobre el estado del tiempo en este momento en París. Salvo que hayamos entrado en una página del pronóstico, de estas cosas, y justo lo hayamos visto al pasar o nos interese y lo hayamos mirado. Pero el punto es, ¿en qué nos cambian las actividades que estamos haciendo acá adentro? Excepto que sea una amenaza de bomba, ¿no? Pero, ¿en qué nos cambia el estado del tiempo en París con las actividades que estamos haciendo acá? ¿Nos cambia algo para ir de vuelta al hotel que en París esté nevando?
Y bueno, la verdad que no. Cobra cierta importancia cuando va a influir en lo que queremos hacer, en nuestras actividades, en lo que nosotros queremos pensar. Bueno, quiero ver, si está nevando en París, entonces el avión donde salió mi mamá que se fue de viaje no va a aterrizar. Bueno, ahí nos va a interesar y ahí vamos a querer informarnos acerca de lo que está pasando. Y entonces ahí sí, yo puedo entrar a mi app en el celular y ver lo que está pasando con el estado del tiempo, en una de estas... Y ahí tengo nueva información. Entonces, una vez que tengo esa nueva información, ahora sé que está soleado. Entonces sé que no está nevando. Entonces ahora sé que mi mamá va a poder aterrizar en el avión que está llegando ahora a París. Entonces, de eso se trata, de incertidumbre, que muchas veces nos importa, a veces no, y de ese cambio de la incertidumbre que tenemos sobre la información en cuestión. Este también es un ejemplo robado del proyecto Logic in Action que les contaba. Ahí tienen el link si quieren ver el material en algún momento. Está un poco desactualizado porque hace un par de años que ya no se usa, creo. Y tomé este ejemplo porque es un ejemplo bien tonto, bien simple, bien de juguete, y que dice, bueno, una persona se encuentra en la entrada de un cuarto cerrado y ve un objeto blanco afuera. Está fuera de un cuarto y ve un objeto que está ahí apoyado en el piso. Viene otra persona y le dice que adentro del cuarto hay un objeto que tiene el mismo color del que está afuera. Bueno, entonces ahí dice, con esta información la primera persona es muy inteligente, entonces razona y se da cuenta de que adentro hay un objeto blanco. Entonces, este es todo el punto de esto de razonar con información y con conocimiento. Tenemos un proceso que se basa de alguna manera en 3 acciones. La observación inicial, es decir, el conocimiento que tiene el agente al principio, o la persona al principio. La comunicación con la segunda persona, una interacción con otro agente. Y finalmente una inferencia, deducir cosas a partir de esa nueva información que ganamos. Y acá lo vamos a ver marcadito en colores. Primero es la observación. Lo primero que hace es ganar algún conocimiento, el conocimiento inicial, por medio de la observación. Después hay una comunicación porque otra persona le da alguna información sobre lo que hay adentro del cuarto. Y luego inferencia, el razonamiento, lo que podemos deducir. Y el tema acá es que pasamos de ser objetivos a ser un poquito más subjetivos. Nosotros estamos acostumbrados a razonar con la verdad, a creer que razonamos con la verdad muchas veces, pero nosotros estamos acostumbrados a que si tenemos alguna sentencia del tipo P implica Q y tenemos que P es verdadera, deducimos Q. Aplicamos la semántica de la lógica proposicional, aplicamos la regla de modus ponens, lo que sea, y deducimos Q. Y eso tiene sentido porque partimos de una hipótesis donde tenemos que P implica Q y que P son verdaderas. Entonces tiene sentido aplicar eso que es correcto, ese razonamiento correcto, y deducir Q. Eso es un razonamiento completamente objetivo. Ahora, ¿qué pasa si ahora empezamos a razonar sobre lo que sabemos, no sobre lo que es realmente verdad? Ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta, por lo tanto no podemos decir que podemos razonar solamente la verdad. Nosotros razonamos con lo que sabemos, con el conocimiento que uno tiene. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer cosas del tipo, si yo sé que P implica Q y yo sé que P es verdadera, entonces yo puedo deducir que sé que Q es verdadera. Entonces, cambiamos de razonar con la verdad a razonar con el conocimiento. Y formalmente eso lo vamos a representar con un operador epistémico, un operador modal que dice, si vale que K de P implica Q y vale K de P, entonces vale K de Q. Este K se lee como el agente sabe que lo que sigue, digamos, ¿no? En este caso el agente sabe que Q. La K viene de knowledge. Y muchas veces no vamos a hablar de un solo agente, como puede ser en primera persona, como dije ahí, yo sé que P implica Q, sino vamos a hablar de múltiples agentes, un setting multi-agent. Entonces vamos a decir, por ejemplo, con este subíndice que el agente A sabe que P es verdadera. Y esto es justamente la lógica epistémica, donde la lógica epistémica es simplemente una lógica modal. ¿Y qué significa eso? Es lógica proposicional más un operador que lo interpretamos como nosotros querramos leerlo. En este caso, conocimiento. Por ejemplo, K de P lo vamos a leer yo sé que vale P. Podemos hablar de otros agentes también, ¿no? No solamente de nosotros mismos. Vamos a decir, por ejemplo, no es cierto que Bill sabe que P es el caso. O
como lo podemos leer de otra manera más intuitiva, es que Bill no sabe que vale P. También podemos decir, Bill no sabe si P vale o si P no vale. Y lo interesante acá un poco es que estamos metiéndole todo el razonamiento booleano que querramos. Tenemos disyunciones, negaciones, símbolos proposicionales. No hay nada demasiado raro salvo este nuevo operador que lo leemos como saber qué. ¿Cómo, perdón? No. O sea, esto es una y esto es un... No. El agente sabe que P o el agente... Tenés razón, el no va afuera, perdón. Gracias, sí. Claro, el agente sabe P o el agente... No, perdón, lo que vos decís es una tautología. No, esto es otra cosa. El agente no sabe si P o no P es el caso. Ya vamos a ver un poquito con la semántica cómo esto se aclara, pero eso básicamente quiere decir, no sabe el valor de verdad de P. ¿Sabe que P o sabe que no P? Uno de los dos va a ser verdadero. Pero lo que vos decís con el no afuera es una tautología. Esto no es una tautología. También podemos anidar el operador de conocimiento. Podemos decir, por ejemplo, que Bill sabe, que Ann sabe, que Kat no sabe P. Ese es otro ejemplo. Podemos anidar ese operador que es unario. Entonces, básicamente... tenemos una manera de hablar de conocimiento usando fórmulas. Perdón. Disculpen. Tenemos un montón de cosas, un montón de fórmulas que nos sirven para hablar del conocimiento de la gente, pero eso tiene sentido si podemos hablar de ciertos escenarios y donde esos escenarios están representando ciertas situaciones que sean de interés para nosotros. Entonces, ¿qué significan esas fórmulas? Bueno, esas fórmulas las voy a interpretar en algo que tenga alguna semántica. Y justamente ahora les voy a mostrar un ejemplito de un juego de cartas con un escenario que nos va a ayudar a introducir este tipo de objetos semánticos que se llaman modelos, sobre los cuales vamos a hablar con las fórmulas. Consideramos que tenemos tres agentes: el agente A, que es Ann, el agente B, que es Bill, y el agente C, que es Kat. Cada uno tiene una carta. Y las cartas pueden ser la carta 0, la carta 1 y la carta 2. Es una de esas tres y no hay otra carta. Y vamos a usar símbolos proposicionales 0 sub i, 1 sub i y 2 sub i para representar que el agente i sostiene la carta 0, la carta 1 o la carta 2, respectivamente. Es decir, si yo tengo 0 sub a, es que Ann tiene la carta 0. Si yo tengo 1 sub b, es que Bill tiene la carta 1, etc. Y hasta ahora sabemos eso nada más. Si tenemos esa situación, tenemos 6 posibilidades, ¿no? El primero, que vamos a llamar la situación actual, ese que está como más grueso, el círculo, es la situación en donde Ann tiene la carta 0, Bill tiene la carta 1 y Kat tiene la carta 2. Por otro lado, en este caso, que es el que me queda más cerca para señalar, Ann tiene la carta 1, Bill tiene la carta 0 y Kat tiene la carta 2. Y así sucesivamente. Tenemos 6 posibilidades. Tenemos 3 cartas, 3 agentes, 6 posibilidades. Ahora, dijimos que lo que íbamos a hacer era modelar la incertidumbre de los agentes. Es decir, lo que la gente no puede distinguir. Todo lo que la gente considera posible. Si tenemos estos 6 mundos posibles, como los vamos a llamar, o estados, ¿qué pasa? Por ejemplo, veamos los dos estados de arriba. Dijimos que cada agente, y si no lo dijimos, lo voy a decir ahora, cada agente conoce su carta, pero no conoce la carta de los demás. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, en el del círculo más grueso, Ann sabe que tiene la carta 0, pero no sabe nada sobre las cartas de los demás. Entonces, como en esa situación Ann tiene la carta 0, y en esta situación, la segunda de la derecha allá arriba, también tiene la carta 0, como no sabe la carta de los demás, esas dos situaciones son indistinguibles para Ann. Ella no puede distinguir entre esas dos situaciones, porque no tiene más que información que su propia carta. Entonces, lo vamos a representar con una doble flecha
etiquetada con el nombre del agente. Es decir, AND no puede distinguir este estado de este estado y no puede distinguir ese estado de este otro estado. Hay como cierta noción de simetría en la incertidumbre. Por otro lado, cada situación en particular es indistinguible de sí misma, ¿no? Si AND no puede distinguir entre aquellos dos, tampoco va a distinguir entre este y sí mismo, porque siempre tiene la misma carta, ¿no? Entonces, hay cierta noción de reflexividad también en la incertidumbre. Cada uno de los agentes es incierto acerca del mismo estado. Y veamos, por ejemplo, en los dos estados de la izquierda, Cath tiene la carta 2 y como no sabe los otros valores de las cartas, es indistinguible para Cath. Y entre el de arriba a la izquierda y el de abajo a la derecha, es indistinguible para Bill, y así sucesivamente. Lo que no mencioné, que pueden hacerme preguntas o frenarme en cualquier momento si no se entiende algo. Entonces, bueno, este es todo el escenario de este juego de cartas que yo le mencioné, donde cada agente tiene incertidumbre sobre la carta de los demás y no tiene incertidumbre sobre la carta propia. Ahora, bueno, dijimos que teníamos un lenguaje para hablar de este tipo de cosas, y justamente es el lenguaje epistémico, que formalmente está definido de esta manera. Tenemos un conjunto de símbolos proposicionales y tenemos un conjunto de agentes, y el lenguaje modal, el lenguaje epistémico está definido por esa BNF. Tenemos símbolos proposicionales, tenemos negación, tenemos conjunción y tenemos el símbolo de knowledge. El agente A sabe phi. Y tenemos este operador dual que es K sombrerito, que es no K de no de phi. Y dijimos, esto nos sirve para hablar de conocimiento, pero ¿qué es el conocimiento? Bueno, son estas situaciones que yo mencioné en la slide anterior. Y eso se modela con los modelos epistémicos. Un modelo epistémico es básicamente una tupla que tiene tres partes, tiene un conjunto de estados o mundos posibles, que son los circulitos que yo les mostré recién en el slide. Tenemos un montón de relaciones de indistinguibilidad. Esta tilde sub A es la relación de indistinguibilidad para cada agente. Y tenemos B, que es una evaluación. Básicamente, para cada símbolo proposicional devuelve todos los estados que están pintados con ese símbolo de proposición. Bueno, ahora tenemos que interpretar esas fórmulas en estos modelos. Y lo definimos, la relación de satisfacción la definimos de esta manera. Vamos a tener un modelo y un punto en el modelo. Son operadores locales, estos operadores epistémicos, entonces necesitamos un punto donde evaluar la fórmula. Entonces decimos, por ejemplo, que M en W satisface P si solamente si W pertenece a la evaluación de P. Negación y conjunción son como esperamos. M en W satisface no phi si solamente si no satisface phi. Y satisface la conjunción si satisface las dos partes de la conjunción. Y el operador de conocimiento, que lo vamos a interpretar justamente sobre esta relación de indistinguibilidad que definimos recién en los modelos. Decimos que M en W satisface que la agente A sabe phi si solamente si para todo B que es indistinguible de W, es decir, todos los que están relacionados, en todos los estados que están relacionados por esta tilde, se cumple que esos estados satisfacen phi. Y vamos a decir que phi es satisfacible si solamente si existe un modelo y un estado tal que M en W satisface phi. Hasta acá tenemos las herramientas para hablar de conocimiento, y esto de alguna manera queremos que funcione bien. Entonces algunas cosas que queremos que pasen sobre esta lógica es que lo que sea conocido o lo que la gente sabe sea verdad. Pues no queremos que la gente tenga conocimiento que no es verdadero. Y eso lo podemos escribir con ese axioma, con esa fórmula que dice si la gente sabe phi, entonces phi es verdadera. Vamos a querer también, por ejemplo, introspección positiva. ¿Qué quiere decir introspección positiva? Si la gente sabe algo, el agente sabe que sabe algo. Tiene sentido, ¿no? No es trivial lograrlo a nivel lógico. Queremos introspección negativa también. Si el agente es ignorante sobre algo, es decir, si el agente no sabe phi, entonces sabe que no sabe phi. Y eso es más difícil de lograr en el mundo real todavía. ¿O no? Intenten discutir de política. Y estas cosas están caracterizadas a nivel sintáctico, están caracterizadas con fórmulas. De hecho, podemos escribir esto y un par de axiomas más y obtener un sistema axiomático completo, pero completo con respecto a qué. Estamos hablando también de cosas a nivel semántico, entonces necesitamos algunas cosas que se cumplan a nivel semántico. Entonces,
verdad y conocimiento se condice, sí. No, no lo saben todos. Si vos lo ves a nivel de fórmula simplemente y vos lo evaluás en un modelo con un punto, vos decís, si en este punto la gente sabe phi, entonces vale phi. Eso si lo estás hablando a nivel de evaluación en un punto. Si vos lo ves a nivel de axioma, tienen una especie de cuantificación, entonces dices, si K de phi es un teorema, entonces phi va a ser un teorema también. Eso es cuando hablas a nivel axiomático. Pero si hablas a nivel de fórmula, lo hablas a nivel local. Y eso justamente se condice con una condición semántica, que es de que la relación de indistinguibilidad sea reflexiva. ¿Se acuerda que habíamos dicho que un agente no podía distinguir un estado del mismo estado? Bueno, justamente ese axioma se condice con la propiedad de reflexividad del modelo. Entonces, estamos bien. Introspección positiva es transitividad, justamente. Este axioma es el axioma de transitividad. Y el conocimiento también habíamos dicho, o habíamos más o menos visto que era transitivo. Y la condición de introspección negativa se condice con que la relación sea euclídea. Y todas estas implican simetría, que también habíamos dicho que era una condición que nos hubiese gustado tener. Entonces, a nivel de fórmula y a nivel semántica, las cosas funcionan, es decir, se corresponden como nosotros queremos que cosas se correspondan. Entonces, el conocimiento de un agente simplemente es una relación de equivalencia. Y si nosotros damos una axiomatización para esta lógica, con estos axiomas estamos axiomatizando la lógica epistémica con respecto a la clase de modelos donde la relación es una relación de equivalencia. Al que no le suene ninguna campana cuando estoy hablando de completitud, no se preocupe, que es solamente un dato anecdótico que estoy contando. Bien, ahora habíamos dicho que nos interesaba también alguna interacción, alguna comunicación entre los agentes. Entonces, supongamos ahora que Ann le dice a los demás agentes, yo no tengo la carta 2. No les voy a decir qué carta tengo porque soy jodida, pero no tengo la carta 2. Eso lo vamos a leer como que Ann públicamente está anunciando que no tiene la carta 2. Acuérdense del modelito que teníamos con las 6 situaciones y la relación de indistinguibilidad. Si Ann dice que no tiene la carta 2, estos dos estados no son posibles. Entonces, si Ann está diciendo eso, está ganando cierta información el resto de los agentes, porque estos dos estados no tienen más sentido, estos dos estados no pueden ser considerados ahora. Entonces, el acceso a esos estados puede ser eliminado. Y como la relación de accesibilidad, esas flechas, representan incertidumbre, le estamos quitando incertidumbre básicamente. Es decir, quitar incertidumbre es darle más certezas a la gente. Entonces estos anuncios públicos le están dando nuevas certezas a los agentes. Y de hecho podemos eliminar esa parte del modelo y quedarnos con esto. Y ganar nuevas propiedades. Justamente, bueno, esto lo vamos a leer como un operador epistémico dinámico que se llama el operador de anuncios públicos o Public Announcement Logic. Y va a tener el operador modal, que vemos ahí con un signo de exclamación, tiene como parámetro una fórmula. Y se lee, luego de que psi se anuncia, phi es verdadero. Y lo vamos a interpretar en los mismos modelos que antes. Y vamos a decir que M en W satisface que luego del anuncio de psi vale phi. Primero, si el estado actual satisface el anuncio público. Es decir, estamos chequeando que el anuncio público realmente sea verdad en este momento. Entonces, si vale el anuncio público, entonces el modelo donde quitamos todos los estados donde ese anuncio no vale, en W satisface phi. Es decir, ahora evaluamos la fórmula en ese modelo modificado que vimos recién, luego de quitarle toda la parte que no tiene más sentido. Y esto es la definición formal de ese modelo restringido, básicamente eliminando los mundos donde psi no vale. En el ejemplito de recién, antes del anuncio, consideremos primero, antes del anuncio significa que consideramos las flechas punteadas. Después del anuncio no consideramos las flechas punteadas. Antes del anuncio, Bill no sabe que Ann tiene la carta 0, ¿no?
Porque, por ejemplo, Bill considera posible este mundo, donde Ann tiene la carta 2. Entonces no es cierto que él sabe que tiene la carta 0. Pero luego del anuncio sí lo sabe, porque este mundo ya no es posible. Entonces, con esa comunicación, con ese anuncio, los otros agentes ganaron más información y pueden deducir nuevas cosas. Esto es esta idea de comunicación y de las cosas que se dicen los agentes, que yo les contaba al principio en el ejemplito. Sí, Charlie. Sí. En el mundo actual. No, eliminarlo donde no vale psi. Te quedás con los que vale psi. Justamente esta condición es para que sea consistente. Sí. Justamente esa precondición se pone por si tenés que eliminar W. Porque si no, podés hacer macanas y borrás el W. Entonces, bueno, dijimos que habíamos ganado nuevo conocimiento. Y a nivel lógico, ¿qué ganamos? Esa es una buena pregunta para nosotros, para los lógicos modales. Nos interesa ver qué ganamos también lógicamente, a nivel expresivo, a nivel computacional. La respuesta es un poco frustrante y es que nada. En realidad es una respuesta un poco mentirosa. A nivel de poder expresivo no ganamos nada, porque tenemos con estas cinco fórmulas podemos traducir public announcement en la lógica básica. Es decir, podemos eliminar los operadores de anuncio público. Entonces, a nivel de poder expresivo no ganamos absolutamente nada. Tenemos el mismo poder expresivo. Pero, a nivel computacional, la fórmula que obtenemos luego de eliminar los anuncios públicos podría ser potencialmente, exponencialmente más larga. No siempre. En algunos casos podría pasar que se puede hacer algún truco para lograr eso. Y en términos de complejidad acá no perdemos nada tampoco, porque se puede hacer ese truco que les menciono. Cuando agregamos un poquito más de cosas de este tipo, ya se vuelve un problema donde la fórmula es intrínsecamente exponencialmente más larga y ahí ya sí perdemos. Pero no me voy a meter en esos otros operadores porque quiero contarles otra cosa en lugar de eso. Porque hasta ahora lo que vimos acá, si se acuerdan allá hace 27 minutos ya, yo dije que la charla se llamaba Lógica en Acción y no les conté mucho de acciones, ¿no? Bueno, sí les conté en realidad. Acá estas son acciones que un agente puede hacer, anunciar públicamente y cambiarle la información a los otros es un tipo de acción que nos gusta considerar. Y es el enfoque clásico de la lógica epistémica. Esto de comunicar cosas entre los agentes de una manera pública, de una manera privada, porque hay otros operadores de anuncios privados o de anuncios semipúblicos, etc. Son acciones que un agente puede realizar para cambiarle el conocimiento a él, a los demás o a algún subconjunto de los otros agentes. Pero esto viene de la década de los 60, en la década de los 60 von Wright y Hintica, cuando empezaron a estudiar el enfoque epistémico, empezaron a desarrollar más desde el lado de la filosofía al principio, después se empezó a motivar desde el lado computacional. Estudiaron esta como la manera de representar conocimiento, la información de los agentes y el saber qué. Pero en el lenguaje natural tenemos un montón de otras formas de hablar del saber. Por ejemplo, podemos hablar de saber cómo, podemos hablar de saber por qué, del saber sí. Y en particular ahí en anaranjado yo les mencioné el saber cómo, porque en el último tiempo, por varias motivaciones de diferentes áreas, ha tomado mucha importancia dentro del área de lógica epistémica el saber cómo. Y desde áreas como por ejemplo la teoría de juegos, la robótica, algoritmos de decisión, sistemas multiagentes, en todas esas áreas se empezó a motivar un poco el uso del saber cómo. Y es un poco en lo que anda el área de lógica epistémica en este momento, es un poco el estado de arte, estudiar un poco estos nuevos tipos de saber dentro de los sistemas de agentes. Hay una discusión de si estos tipos de conocimiento
que yo menciono ahí pueden ser representados con el saber qué. En este artículo de Jeremy Fantle del 2008 hay una discusión filosófica y epistemológica de ese tema. Pero lo que nos interesa de nuevo como lógicos es, bueno, si yo agrego nuevos operadores de conocimiento que representen esos otros tipos de saberes, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los patrones de razonamiento que tengo? ¿Son iguales? ¿En qué cambia la forma de pensar las cosas y de razonar sobre las cosas? Entonces, la última parte de la charla me voy a dedicar a contarles un poquito sobre eso. Algunas observaciones para sentar las bases y para hablar de algún vocabulario en común y de ideas comunes es que el saber cómo, en el que está enfocada bastante el área y el que yo les voy a contar, es orientado a objetivos, porque es el que interesa en inteligencia artificial de estas motivaciones que yo les conté recién, por ejemplo. Un ejemplo sería saber cómo llegar a Rosario. Poder tener instrucciones para llegar a Rosario desde donde yo estoy. Saber cómo hacer una tarta, tener las instrucciones de decir, bueno, agarro el molde, pongo la masa, bla, bla, bla. Saber cómo salir de un laberinto también. Instrucciones para lograr un objetivo que es salir del laberinto. Pero hay otros saber cómo que no nos van a interesar tanto. Por ejemplo, no me interesa saber cómo se reproducen las tortugas. ¿Por qué me interesaría? No nos vamos a interesar en eso, porque no podemos seguir instrucciones para el saber cómo. Podemos saber cómo aprender cómo se reproducen las tortugas. Hay una diferencia sutil que tiene mucho que ver también con la traducción del inglés al español, pero saber cómo hablar en chino tampoco, no es el tipo de saber cómo que vamos a abarcar. Podemos saber cómo aprender a hablar en chino, pero eso sí entra en nuestro framework, eso no. Y bueno, en general en inteligencia artificial el saber cómo lograr un objetivo se trata como alcanzar una meta. Y hay muchos formalismos dedicados a eso, por ejemplo, Situation Calculus, ATL, Lógica STIT, y ahí hay bibliografía de esos temas. Pero, por ejemplo, saber cómo lograr un objetivo no significa poder lograrlo. Ese es un punto interesante. Un chef sabe cómo hacer una torta, incluso si no tiene el azúcar. Que el chef sepa cómo hacer la torta no significa que pueda hacerla en ese momento. Entonces, lo que vamos a considerar es el saber cómo, pero dadas ciertas circunstancias. Es decir, el chef sabe cómo hacer la torta, dado que él tiene los ingredientes, tiene los utensilios, etc. Y este otro también es un buen ejemplo. A pesar de que uno sabe que si va a la agencia, se compra un billete de lotería, tiene suerte y se gana la lotería, eso es una manera de ganarse la lotería, ¿no? Todos sabemos eso. Bueno, pero no tenemos una estrategia que siempre podemos garantizar el resultado. Entonces, eso no nos va a interesar. Nos va a interesar eso, donde podemos desarrollar una estrategia, podemos definir una estrategia que nos lleva al objetivo. Y así, un poco en seco, les voy a dar el lenguaje, que es para el saber cómo, pero después voy a dar un ejemplo y voy a comparar con otros tipos de enfoques. El lenguaje de saber cómo básicamente es el lenguaje proposicional extendido con ese operador de knowing how, que es binario. Y lo vamos a leer como: yo sé cómo asegurar phi dada la condición inicial psi, en este caso. Es decir, lo que yo les contaba recién en el ejemplo de la torta, es decir, sabemos cómo lograr un objetivo dada cierta condición inicial. Entonces tenemos eso en el lenguaje, representamos eso en el lenguaje. Y los modelos ahora van a ser parecidos a los que teníamos recién, pero no exactamente los mismos. Tenemos un conjunto de estados, de los posibles estados, como recién, los mundos posibles, pero ahora tenemos un conjunto no vacío de acciones, que son las acciones que la gente puede ejecutar para lograr el objetivo, y vamos a tener transiciones etiquetadas. Los modelos son sistemas de transiciones etiquetados. Entonces, estas transiciones van a representar que un agente se puede mover de un estado a otro ejecutando cierta acción. Y tenemos la evaluación para los símbolos proposicionales también. Eso es como antes. Y la semántica está inspirada en el planning de inteligencia artificial. MNS satisface knowing how, psi, phi. Sí, ¿qué pasa? Si existe una estrategia, es decir, existe una secuencia de acciones tal que
para todos los estados en el modelo que satisfacen la precondición psi, sigma es fuertemente ejecutable en esos estados S', donde fuertemente ejecutable significa siempre tengo que ejecutar esa secuencia de acciones para lograr el objetivo. Es decir, yo siempre puedo ejecutar esa secuencia de acciones para lograr el objetivo, no un subconjunto de ellas, no una extensión de ellas. Eso significa fuertemente ejecutable, es decir, tener una estrategia unívoca, básicamente sería. Y además, todos los estados que yo alcanzo una vez que ejecuto esa estrategia satisfacen la postcondición phi. Vamos a ver en un ejemplito qué significa eso. Por ejemplo, queremos chequear si vale en este modelo, en este sistema de transición de estados, queremos ver si vale saber cómo Q a partir de P. ¿Qué tenemos que ver? Que tengamos una estrategia a partir de todos los mundos que satisfacen la precondición, que en este caso es P. Los únicos dos estados P que tengo son S2 y S3. Entonces ahora tenemos que chequear si tenemos una estrategia que nos lleve a un estado Q a partir de esos estados. Y la estrategia right up, ir a la derecha y para arriba, en los dos casos nos lleva a un estado Q. Por lo tanto, know-how Q dado P es cierto en ese modelo. En este caso, tenemos un solo estado P, que es U1, y tenemos dos estados Q, U3 y U4. Pero en ese caso, para llegar a un estado P, en este caso tengo que ejecutar A y B, y en este caso solo tengo que ejecutar A. Por lo tanto, la fórmula no es correcta, no es verdadera acá. Porque la estrategia no es fuertemente ejecutable. No puedo ejecutar siempre la misma estrategia para llegar a un Q. Y este también es otro ejemplo interesante. Tenemos dos estados P. En este ejecuto A y B y llego a Q. En este caso ejecuto B y A y llego a Q. Tampoco es verdadera porque no es la misma estrategia. Es invertir las acciones. Y ahí los que les decía. En el primero es verdadera y en los otros dos no. Estoy bastante jugado con el tiempo. Hay otras alternativas. Por ejemplo, esto es un tema que investiga mucho un investigador chino que hizo su doctorado en Holanda, que es Yanxin Wang, y tiene mucho trabajo sobre estos operadores, y en particular tiene otras variantes que tienen diferente poder expresivo, donde los estados que atraviesa la gente tienen que respetar ciertas condiciones intermedias, o otros donde justamente la estrategia no tiene que ser ejecutada en su totalidad. Por ejemplo, yo puedo tener una estrategia para emborracharme. Yo sé que tomándome 10 shots de tequila me emborracho, pero quizás tomando 9 también me emborracho. Entonces, ¿por qué voy a tener que tomarme 10? Si tomándome 9 también llego al objetivo. Y eso significa el knowing how débil, es decir, tener alguna estrategia que aunque no la complete, antes de completarla puedo llegar al objetivo. Excepto que sea Charlie, ¿no? Por supuesto. Lo de tomarse 10 shots de tequila. Sin embargo, hay otros tipos de knowing how que por ahí quedaron afuera de este enfoque porque es como que se separó demasiado los dos tipos de saber. El saber qué, que dijimos al principio, y el saber cómo, que estamos explorando ahora. Quedaron un poco desfasados. Y hay ciertas situaciones como esta, como por ejemplo, para que un agente sepa cómo encender el proyector, tiene que tener una estrategia uniforme. Una estrategia fuertemente ejecutable, como le dijimos. Y eso no es siempre cierto. Porque ¿cómo se prende el proyector? Apretando el botón. Pero si está prendido, no es una estrategia. Si tenemos el mismo botón para prender y apagar, por ejemplo, voy a apagar el proyector. Entonces, apretar el botón no es una estrategia. Y entonces me queda fuera de este razonamiento y es ¿por qué nos tiene que quedar afuera? Porque es una situación que nos podría interesar. Entonces, nos gustaría tener condicionales, nos gustaría tener este tipo de razonamiento. Si la luz del proyector no está encendida, entonces aprieto el botón. Si no, no hago nada. Y tiene sentido que tengamos estos condicionales y que de alguna manera el agente tenga otro conocimiento. Y vamos a ver que justamente lo que nos sirve para representar eso es el saber qué que teníamos antes. Entonces, este es un trabajo que presentamos este año en ISCAI, en Melbourne. Es un trabajo que hicimos con Andrea Herzig y bueno, con Yanxin Wang y Yanxun Li, que son dos investigadores que venían trabajando en estos temas. Y fue justamente definir este nuevo framework en el que tenemos este tipo de planes condicionales y podemos razonar sobre saber qué ir y saber cómo al mismo tiempo. Y abarcar muchas otras situaciones. Sí.
de alguna manera vos necesitabas que el antecedente, fíjate que el antecedente en el knowing how anterior, vamos a la sintaxis, fíjate que tenés razonamiento proposicional y knowing how nada más. Entonces no podés decir, por ejemplo, el agente sabe que la luz está prendida. De alguna manera este operador, de hecho, estaba esperando que no lo notaran porque me lleva a explicar alguna cosa más. Pero este operador tiene naturaleza global, de hecho. Lo evaluamos en un punto después, y eso es un poco raro, porque decimos MNS satisface algo que es global. Y es global porque justamente queremos hablar que las estrategias... es local, perdón, lo evaluamos en un punto porque después queremos hablar a partir de las estrategias y queremos decir que los elementos en cierto punto satisfagan la precondición. Pero en realidad no podemos hablar de conocimiento local. No te define lo mismo. No te define lo mismo porque, de nuevo, las estrategias siguen teniendo que ser uniformes y fuertemente ejecutables. Entonces no podés tener dos estrategias distintas para llegar al mismo objetivo. Y eso te lo da un poco también la naturaleza global del operador. Y ahora lo que tenemos entonces, lo curioso es, tenemos el operador K de antes y el operador KH de ahora. ¿Qué le notan a ese operador KH, el knowing how nuevo? Que es unario. Y vamos a ver que justamente es unario porque ahora vamos a agregarle más riqueza. Tenemos dos cosas, más poder sintáctico con el operador K y más poder semántico porque nuestros modelos van a ser un poquito más complicados. Y bueno, vamos a leer K de phi, vamos a ver como que la gente sabe que phi es verdadera, y KH de phi, la gente sabe cómo lograr phi. Los modelos son un poquito una fusión de los modelos, una mezcla de los modelos de antes, donde tenemos la relación de indistinguibilidad para el agente y la relación de transición para las acciones. Y estamos hablando de un sistema de un solo agente. Fíjense que tenemos una sola relación de indistinguibilidad. Cuando hablamos de estado epistémico, vamos a hablar de la clase de equivalencia de S por la relación tilde, es decir, todos los que son indistinguibles para el agente. Y una estrategia ahora va a ser una función parcial sigma de los estados epistémicos en las acciones. ¿Qué significa? Que cada vez que estoy en un estado de estos de la clase de equivalencia, voy a poder ejecutar ciertas acciones. Y decimos que sigma es ejecutable uniformemente si es ejecutable en cada uno de los estados de la relación de indistinguibilidad. Y la definición formal de esto va a ser el operador K es igual que antes, y el operador de knowing how dice el MNS satisface knowing how de phi si solamente si existe una estrategia sigma que es uniformemente ejecutable, es decir, que la puedo ejecutar en toda la clase de equivalencia, tal que todas las ejecuciones que hago desde S terminan. Esa es una condición que tiene mucho que ver con las condiciones en planning. Yo quiero las condiciones que sean terminantes. Y para todo estado que yo alcanzo por esas ejecuciones, satisface phi. Es decir, logré el objetivo. Entonces tengo tres cosas. Que la estrategia sea uniformemente ejecutable, es decir, que para todos los estados indistinguibles puedo ejecutar una estrategia, que esa estrategia termine y que al final de la estrategia valga phi, que es lo que quiero, la meta. Algunos axiomas para más o menos describir qué pasa a nivel lógico con este nuevo operador. Esta es nuestra axiomatización. De hecho, el artículo se basa es sobre esta axiomatización. Para acá sabemos que es S5, que es cuando es reflexiva simétrica transitiva. Eso es igual que antes, con los axiomas que yo les había mencionado anteriormente. Para knowing how tenemos terminación, es decir, que si llegamos a una meta donde vale bottom, entonces vale bottom, es decir, eso quiere decir que las estrategias terminan. Tenemos composición, si tenemos know-how de P, entonces tenemos know-how de P. Y tenemos la interacción entre knowledge y knowing how. Entonces tenemos, por ejemplo, que si la gente sabe P, entonces sabe cómo lograr P. Tenemos, por ejemplo, que si la gente sabe cómo lograr P, entonces sabe que sabe cómo lograr P. Eso es una especie de introspección positiva híbrida entre los dos operadores. Y al final tenemos esta de estrategias uniformes, que fue el axioma que nos causó más problemas en la demostración,
que es justamente si tenemos knowing how de P, entonces tenemos knowing how de know de P. Es decir, si la gente sabe cómo lograr P, entonces sabe cómo lograr saber P. Y al final, para hacer algunas reflexiones, estos axiomas son un poco anecdóticos también, para mostrar un poco también el trabajo que hicimos, pero para ir cerrando también, algunas reflexiones que tienen que ver con la discusión de estos axiomas y de cosas que valen en este sistema, es que es una noción de saber cómo relativamente fuerte. Por ejemplo, por el axioma S. Si yo sé cómo lograr phi, entonces sé cómo lograr que sé phi. Y eso es un poco fuerte. Esto es lo que se llama perfect recall, es una condición que se suele usar en planning o en algunos sistemas multiagentes. El agente no se olvida, eso quiere decir. Pero eso tiene sentido en este tipo de escenarios con perfect recall, pero no siempre pasa eso. Consideremos este ejemplo, por ejemplo. Todos sabemos cómo emborracharnos cuando estamos sobrios. Es decir, me tomo un trago, me tomo otro, me tomo otro, me tomo otro, hasta que al final termino completamente borracho. Pero eso no implica que yo sepa cómo llegar al estado donde sé que estoy borracho. Y eso es natural, porque los borrachos en general no saben que están borrachos. Y eso tiene sentido también. Y son situaciones que tampoco estarían contempladas porque tienen diferente naturaleza de las que describimos. No tienen perfect recall. Es dirigido por objetivo. Dijimos que knowing how de phi implica knowing how de phi. Pero hay otros tipos de objetivos. Por ejemplo, saber cómo llegar a un estado donde sé cómo nadar mariposa no implica saber cómo nadar mariposa. Eso es un ejemplo que yo puse antes. Por ejemplo, yo sé cómo lograr el estado de saber cómo lograr mariposa. Y sí, bueno, voy a clase de natación. Pero yo instantáneamente no sé cómo nadar mariposa si yo sé que tengo que tomar clase de natación. Entonces, eso también tiene sentido. Y un poco, bueno, sería considerar esos escenarios, un poco lo que está en el estado de arte. Esto ha tomado mucho esto y otros tipos de saber, como el saber si vale algo, el saber por qué. Son el tipo de cosas que se estudian bastante en este momento en el campo de lógica epistémica. Y algunas cosas de trabajo actual y futuro, por ejemplo, nosotros en un artículo, en un workshop con Fernando Velázquez Quesada y también con Yanxin Wang, definimos nociones de bisimulaciones para algunos de estos tipos de knowing how. Nos faltarían definir para algunos otros, como el último, el que combina knowing how y knowing that. Todavía no tenemos la noción de bisimulación y nos serviría para comparar el poder expresivo de todos estos nuevos operadores y ver qué puedo decir con uno y qué no puedo decir con el otro y etc. Y también algo interesante es ver qué pasa en los sistemas multiagentes, donde los agentes además interactúan entre sí, no tenemos uno solo. Y esto tiene mucho que ver con las lógicas de coalición que se estudiaron, por ejemplo, en ese artículo de Thomas Agodnes y Natalia Aleshina, o en el artículo de Pavel Naumov y Jia Tao de este año, donde también se estudió un poco esto de saber cómo con lógicas de coalición, donde tenemos muchos agentes donde representan sistemas de encuestas o sistemas de votos, entonces el saber cómo ahí se pone un poco más complicado. Eso es todo y es mi información de contacto que no estaba en la portada. Ese es mi mail, esa es mi página donde están todos los trabajos y otros trabajos que estamos haciendo. Así que gracias por escucharme. Artificial ya se usaban modalidades para los planes, o sea, y a veces semánticamente puede ser más rico incluso que el saber cómo, porque acabo de decir yo sé cómo llegar a phi, pero yo puedo decirte que después de un plan P llego a phi, digamos, phi es cierto, o sea, obtengo el plan, aparte del saber que hay un plan, ¿no? Entonces un poco mi pregunta era cómo veías la vinculación entre esta lógica del saber cómo con todo el bagaje que ya había en cuanto a ver el planning como una lógica modal. Esa sería, digamos, la primera pregunta. Y la segunda sería, el primer modelo que presentaste, un poco trabajabas la incertidumbre acerca de, en base al conocimiento, cuántos estados yo puedo ir quedando o habilitando, y se habían pensado en trabajar la incertidumbre de forma graduada.
porque hay veces que no es que yo sé, digamos, que son todos los estados igualmente probables o con alguna medida, sino que puedo trabajar también, que mi conocimiento es más probable que este estado sea verdad que otro, ¿no? Lo cual también modifica un poco el esquema que vos tenés. La verdad, muy interesante las dos preguntas. La primera, conozco muy poquito de planning. Yo sé que en el área de planning y de lógica modal y esto hay mucho de, por ejemplo, hay ATL o Situation Calculus que creo que son más explícitos acerca de la estrategia que estás siguiendo. Y eso es un poco lo que me parece que vos me comentabas, de que tenés una modalidad que a su vez podés saber cuál es el plan, cuál es la estrategia. En este caso, la estrategia es completamente oculta, ¿no? Y eso es un poco a propósito para diferenciarse del otro approach, porque justamente está dirigido por objetivos y no dirigido por la estrategia en particular. Lo que sí me parece interesante es que muchas veces el plan es importante, pero queremos que el plan sea eficiente también, o queremos el mejor plan. Entonces yo en algún momento tuve la vaga idea de que esto se podía representar también para encontrar dominios de planning equivalentes, es decir, usar toda la maquinaria donde abstraemos la estrategia, donde abstraemos el plan, para representar ese hecho de que tenemos dos estrategias que me llevan a lograr el mismo objetivo. Entonces, por ahí y eso pensaba tratar de mirarlo usando bisimulaciones justamente, donde los dominios de planning justamente son grafos y usar las bisimulaciones para comparar esos grafos. No tengo para nada claro cómo hacer eso, pero era una idea en algún momento. Una gente va a seguir un objetivo si al menos hay un plan o sabe cómo hacerlo. O sea, digamos, nadie va a decidir seguir un objetivo que no sabe cómo hacerlo, digamos, ¿no? O que hay un camino para hacerlo. El segundo paso es que decida el mejor camino o el camino más eficiente. O sea, está bueno esto para representar que hay una forma de alcanzar. Pero después un poco, en base al título de tu charla, para ponerlo en acción, tengo que obtener cuál es el camino. Y si quiero irme más lejos, quiero obtener el mejor camino para que lo haga, ¿no? Entonces, como que serían dos etapas. Primero saber qué puede, o el cómo, y después cuál es el mejor camino que me lleva a eso, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que este enfoque tiene que ver con el hecho de saber que lo puedo lograr justamente. Gracias. Y sería como otro tema, digamos, considerar justamente la estrategia subyacente para, a partir de cierta condición, lograr el objetivo. Con respecto, eso es lo que sé de la relación entre las dos áreas. De hecho, en nuestro grupo hay gente que trabaja en plan y por eso yo lo comenté al pasar en algún momento. Y lo segundo que vos me comentabas acerca de tener diferentes pesos, bueno, hay, por ejemplo, existen las lógicas de preferencias, que también están enmarcadas en las lógicas epistémicas o las lógicas doxásticas, cuando hablas de creencia en lugar de conocimiento, que tu relación, en lugar de ser una relación de indistinguibilidad, que es una relación de equivalencia, tiene otras propiedades, como por ejemplo es irreflexiva o es antisimétrica, cosas de ese estilo. Donde vos tiene diferentes pesos, las relaciones no es que son indistinguibles, que te dan lo mismo los dos estados, sino que tienen diferentes valores, digamos, de acuerdo a la relación que tienen. Y también muchas veces está integrado con probabilidades. Estas lógicas que hablan de conocimiento, de creencias, también muchas veces tienen probabilidades asociadas y de hecho se dan semánticas diferentes. Hay una que se llama basada en esferas, donde también tiene que ver con donde también se le puede asignar probabilidades. Así que sí, este es uno en particular, es el enfoque epistémico básico, pero hay muchos basados en otros aspectos epistémicos que también consideran esas cosas. Habría que ver exactamente en particular cuál sería interesante para vos, pero hay amplia literatura con este enfoque. ¿Sí, Charlie? Sí. Pero el problema que tenés es que las fórmulas son potencialmente exponenciales en el tamaño de la primera, ¿cierto?
exponencial de chequearla sobre un modelo. Del otro lado, con el operador de publicación, esa exponencialidad que está embebida en la regla para chequear el operador de publicación, ¿cuál es el correlato? El problema es en la traducción, en esa traducción. Si vos haces análisis directamente sobre la lógica de anuncios públicos, no me acuerdo exactamente cómo funciona el algoritmo de model checking o el algoritmo de SAT, pero lo que sí sé es que el problema justamente es de la traducción. Si vos traducís, podés obtener una fórmula que es potencialmente exponencial, pero no es la fórmula equivalente más chica que podés obtener, y cuando haces análisis de la fórmula, vos te podés olvidar de ese problema de la traducción y podés analizar normalmente y no afectar complejidad. O sea que estás introduciendo una complejidad que es innecesaria desde el punto de vista del poder expresivo de la teoría de modelos. Sí, sí, exactamente. Nada más que es la traducción más simple, se ve claro cómo se puede traducir. No.